7 niveles de la consciencia. El misterio más grande del universo. Detente un momento. No sigas haciendo lo que estabas haciendo. Solo detente, y presta atención a lo siguiente. En este preciso instante, estás viendo. Estás escuchando. Estás sintiendo el peso de tu propio cuerpo. Tal vez hay luz entrando por una ventana. Tal vez hay un sonido de fondo que hasta ahora no habías notado. Hay algo que es ser vos, ahora mismo, en este momento. ¿Por qué? Esa pregunta parece simple. No lo es. Es, sin exagerar, el problema más difícil que la ciencia y la filosofía han enfrentado en toda la historia humana. Podemos explicar cómo funciona el cerebro a nivel neuronal. Podemos rastrear qué áreas se activan cuando ves un color, cuando sentís dolor, cuando te enamoras. Podemos mapear cada sinapsis, cada neurotransmisor, cada oscilación eléctrica. Y al final de todo ese mapa detallado y preciso, todavía no tenemos respuesta para la pregunta fundamental. ¿Por qué hay algo que se siente como ser vos? ¿Por qué no sos simplemente un robot sofisticado procesando información en la oscuridad? ¿Por qué hay una experiencia? ¿Por qué hay colores que se ven de cierta manera? ¿Por qué el dolor duele? ¿Por qué el amor calienta? ¿Por qué la pérdida es fría? El filósofo David Chalmers llamó a esto el problema difícil de la consciencia. Difícil no porque sea complicado técnicamente. Difícil porque ningún avance en neurociencia, por brillante que sea, parece poder tocarlo. Hay algo ahí que escapa a la explicación material. Hay algo que simplemente no cierra. Y hay algo más que tampoco cerramos del todo. La idea de que la consciencia que experimentas ahora es la única forma de consciencia que existe. Que el estado en el que estás leyendo esto es el único estado posible. Que no hay otros niveles, otras profundidades, otras dimensiones de la experiencia. Eso también es incorrecto. Hoy vamos a hablar de los 7 niveles de consciencia. 7 estados radicalmente distintos de ser. 7 formas de experimentar la existencia, algunas de las cuales probablemente ya conoces sin saber que tienen nombre, y otras que quizás nunca hayas tocado pero que son posibles para cualquier ser humano. Esto no es ciencia ficción. No es espiritualidad New Age sin fundamento. Es una de las descripciones más antiguas y detalladas del desarrollo humano que existe, que viene de la tradición védica y que en las últimas décadas ha empezado a dialogar de manera fructífera con la neurociencia y la psicología contemporánea. Prepárate, lo que sigue va a cambiar la forma en que pensás sobre quién sos. Nivel 1: el sueño profundo. El primer nivel de consciencia es el más familiar y el más ignorado. Lo experimentaste anoche, y la noche anterior. Lo experimentás cada vez que cerrás los ojos y dejas de existir como individuo durante unas horas. El sueño profundo. Hay algo extraño en el sueño profundo que generalmente pasamos por alto. Es una forma de consciencia sin objeto. No hay imágenes, no hay sonidos, no hay narrativa, no hay yo que observe nada. Hay solo un estado de descanso absoluto que, cuando emerge de él, te sentís renovado de maneras que el pensamiento racional no puede explicar completamente. ¿Cuántas veces te fuiste a dormir completamente agotado? Física, mental, emocionalmente, y te despertaste siendo una persona diferente. No habías hecho nada, no habías resuelto el problema, no habías hablado con nadie, no habías tomado ninguna decisión. Solo habías dormido, y sin embargo, algo se reorganizó. Algo se limpió, algo que parecía imposible la noche anterior, a la mañana siguiente parecía resoluble. El sueño profundo es el primer gran misterio de la consciencia porque ocurre sin contenido mental. El filósofo Charles Tart lo describió como un estado de conocimiento sin conocedor. Estás en algún lugar, y ese lugar no tiene geografía, no tiene tiempo, no tiene yo. Y sin embargo, cuando salís de él, sos más vos que antes de entrar. La tradición védica describe el sueño profundo como el estado en el que el individuo temporalmente cesa. La separación entre yo y el resto del mundo se disuelve. No porque hayas alcanzado ninguna iluminación, sino porque la maquinaria que produce esa separación, el ego, la mente pensante, el sentido de identidad, simplemente se apaga. Y el cuerpo descansa. La neurociencia confirma que durante el sueño profundo, la fase de ondas delta, el cerebro realiza tareas de limpieza que no puede hacer cuando está activo. Elimina residuos metabólicos, consolida memorias, repara tejidos. El cuerpo aprovecha la ausencia del yo para hacer el trabajo de mantenimiento. Eso es poderoso si te detenes a pensarlo. Tu cuerpo funciona mejor cuando vos, el vos, que piensa y siente y planea y se preocupa, te salís del camino. El sueño profundo no es la ausencia de consciencia. Es la consciencia en su forma más pura, sin el ruido del individuo encima.
Nivel 2: el sueño con sueños. El segundo nivel es el sueño con sueños. Y es uno de los más fascinantes que existen porque en él ocurre algo que debería ser imposible. Creas una realidad completa de la nada, habitas esa realidad sin cuestionarla, y te la crees completamente. Cuando soñás, estás viendo cosas que no existen, escuchando sonidos que no suenan, hablando con personas que no están. Tu cerebro está generando una experiencia subjetiva completa, con colores, texturas, emociones, narrativa, sin ningún input del mundo externo. Y mientras dura el sueño, no solo no cuestionas esa realidad, la vivís como si fuera la única realidad posible. Eso debería hacernos pensar algo muy incómodo sobre el estado en que estás ahora. Si tu cerebro puede generar una experiencia completamente convincente durante el sueño sin ninguna correspondencia con el mundo externo, ¿cuánto de lo que experimentas ahora, en estado de vigilia, es también una construcción? ¿Cuánto de lo que llamas realidad es el cerebro generando su mejor modelo, y cuánto es el mundo tal como realmente es? Los filósofos llevan siglos haciendo esa pregunta. Descartes la planteó como el genio maligno. Los budistas la llaman maya, ilusión. La ciencia cognitiva contemporánea lo describe en términos más técnicos, pero llega a una conclusión similar. Tu cerebro no recibe la realidad directamente. La construye, activamente, usando señales sensoriales como materia prima, pero añadiendo enormes cantidades de inferencia, predicción, memoria y expectativa. Lo que experimentas como ver algo es en realidad una alucinación controlada. El psicólogo Anil Seth lo dice así: todos estamos alucinando todo el tiempo. Cuando estamos de acuerdo en nuestras alucinaciones, le llamamos realidad. El sueño es el momento en que tu cerebro alucina sin el ancla del mundo externo. Pero el estado de vigilia es el momento en que alucina con ese ancla. La diferencia es de grado, no de naturaleza. ¿Por qué importa esto? Porque si entendés que tu experiencia de la realidad es siempre, en cierta medida, una construcción, entonces tenés poder sobre ella. No podés cambiar el mundo directamente, pero podés cambiar cómo lo interpretás, cómo lo procesás, qué narrativas construís sobre él. Y esa capacidad de reformular, de reencuadrar, de cambiar el lente con el que ves, es una de las habilidades más importantes que un ser humano puede desarrollar. Los sueños también revelan algo que en estado de vigilia mantenemos enterrado: el inconsciente. El material que no procesamos de día. Nivel 3: el estado de vigilia. El tercer nivel es el estado en el que estás ahora mismo. El estado de vigilia ordinaria. Y es el que más damos por sentado, quizás porque es el único que la mayoría de nosotros experimenta de manera constante y reconocible. Estás despierto. Hay un mundo ahí afuera. Hay un yo que lo percibe. Hay pensamientos, sensaciones, emociones. Hay una historia que se construye momento a momento, una narrativa que conecta el pasado con el presente y el presente con el futuro. Hay un pequeño personaje dentro de tu cabeza que observa, juzga, planea, recuerda y anticipa. Ese es el estado de vigilia ordinaria. Y es extraordinario, absolutamente extraordinario, pero también tiene limitaciones que generalmente no vemos porque somos demasiado parte de ellas. La primera limitación es que el estado de vigilia ordinaria está casi completamente dominado por el pensamiento. Hay una voz interna que no para, una voz que comenta, que critica, que fantasea, que rumia, que planea. Una voz que a veces es útil y a veces es una tortura. Una voz que muchas personas confunden con ellas mismas. No sos la voz, sos quien escucha la voz. Esa distinción parece pequeña, no lo es. Es, posiblemente, la más importante que existe. Eckhart Tolle pasó años describiendo exactamente esto: el observador y lo observado. La mayoría de las personas están tan fusionadas con sus pensamientos que no pueden verlos como objetos. Los pensamientos simplemente son la realidad. No hay distancia entre el pensamiento y quien piensa. Y esa fusión total es la fuente de la mayor parte del sufrimiento humano innecesario. La segunda limitación del estado de vigilia ordinaria es que está orientado casi exclusivamente hacia afuera. Hacia el mundo externo, las tareas, las interacciones sociales, la supervivencia, los logros. La dimensión interior, la experiencia de ser, el silencio debajo del ruido mental, la presencia pura sin contenido. Es algo que la mayoría nunca explora porque nunca nadie les enseñó que existe. Y existe, es accesible, no requiere ninguna capacidad especial, ninguna creencia particular, ningún entrenamiento espiritual de décadas. Está disponible en este momento, debajo de todos los pensamientos,
como el agua debajo del hielo. Pero para acceder a ella, necesitas ir más allá del tercer nivel. Nivel 4: la consciencia trascendental. El cuarto nivel es donde todo cambia. La consciencia trascendental es el primer estado que la mayoría de las personas no experimenta de manera espontánea en la vida cotidiana. Es el primer estado al que hay que ir intencionalmente. Y es el primer estado que, una vez experimentado, hace que ya nunca puedas volver a ver los tres primeros de la misma manera. ¿Qué es? Es el estado de pura consciencia sin contenido, sin pensamientos, sin imágenes, sin narrativa, sin el sentido de ser alguien que observa algo. Es la consciencia experimentándose a sí misma, directamente, sin el filtro de ningún objeto mental. Suena abstracto, lo es, hasta que lo experimentas. Entonces se vuelve lo más concreto que existe. La manera más directa de acceder a este estado es a través de la meditación profunda. No la meditación como ejercicio de relajación o de atención plena, que también tiene valor, sino la meditación entendida como el proceso de dejar ir todos los contenidos de la mente hasta quedar con la pura capacidad de ser consciente. Las tradiciones contemplativas de todo el mundo, el budismo, el Vedanta Advaita, el sufismo, el misticismo cristiano, describen este estado con palabras distintas pero apuntan a lo mismo. El silencio que está debajo del ruido, el espacio en el que ocurren los pensamientos, la conciencia pura que es el fondo sobre el que se proyecta toda experiencia. Lo que cambia cuando tocas ese estado, aunque sea brevemente, es permanente. No en el sentido de que ya no tenés problemas, no en el sentido de que el mundo se vuelve mágico, sino en el sentido de que ya no podés creer completamente que la historia que tu mente construye sobre quién sos es todo lo que hay. Hay algo más profundo, hay algo más silencioso, hay algo que no cambia mientras todo lo demás cambia. La neurociencia ha empezado a estudiar este estado en meditadores experimentados. Lo que encuentran es notable. Durante los estados de meditación profunda, hay una disminución marcada de la actividad en la red neuronal por defecto, el modo de operación del cerebro cuando está pensando en sí mismo, planificando, rumiando, narrando. Es como si el aparato que produce el yo se apagara temporalmente. Y en ese apagado, la persona no reporta ausencia de experiencia, sino una experiencia de mayor claridad, mayor paz, mayor amplitud. ¿Qué dice eso sobre la naturaleza del yo? ¿Que es una construcción neurológica? ¿O que hay algo más allá de esa construcción que emerge cuando ésta se silencia? Nivel 5: la consciencia cósmica. Si el cuarto nivel es el despertar al silencio interior, el quinto nivel es el despertar al silencio en movimiento. La consciencia cósmica describe un estado en el que la experiencia de pura presencia, esa quietud profunda que se toca en la meditación, ya no desaparece cuando termina la meditación. Se vuelve el fondo permanente de toda experiencia. Estás activo en el mundo, estás pensando, sintiendo, interactuando, pero debajo de todo eso hay un testigo silencioso que nunca se va. Es como si antes solo pudieras ver las olas del océano. Y de repente también pudieras sentir el agua quieta en las profundidades mientras las olas siguen moviéndose en la superficie. Las dos cosas están ocurriendo simultáneamente. El movimiento y el silencio. La actividad y la quietud. El contenido de la experiencia y el espacio en el que ese contenido aparece. ¿Cómo se siente eso? Las personas que describen estados cercanos a esto, meditadores experimentados, personas que han tenido experiencias cumbre espontáneas, ciertas personas en las últimas etapas de su desarrollo espiritual, hablan de una ecuanimidad que no depende de las circunstancias. No es que no les afecten las cosas, es que hay algo en ellos que no es afectado, que permanece estable mientras todo lo demás fluctúa. Abraham Maslow estudió durante décadas lo que llamó experiencias cumbres, momentos de extraordinaria claridad, plenitud y expansión que personas de culturas y contextos muy distintos reportaban de manera sorprendentemente consistente. Encontró que estas experiencias no eran patológicas ni ilusorias. Eran, según su análisis, vislumbres del potencial humano completo. Momentos en que la persona experimentaba algo de lo que podría ser su estado natural si el ego no lo bloqueara constantemente. La consciencia cósmica no es un estado de éxtasis permanente. No es euforia, es algo más quieto y más estable que eso. Es la capacidad de experimentar cada momento con plena presencia, sin el peso de la resistencia, sin el continuo juzgar y etiquetar que el ego hace sobre cada experiencia. Las cosas siguen siendo lo que son. Algunos momentos son difíciles, otros son hermosos, pero hay menos distancia entre la persona y la experiencia directa.
Menos filtro, menos historia interpuesta. Uno de los malentendidos más comunes sobre el desarrollo espiritual es pensar que el objetivo es escapar de la vida ordinaria. Trascender el mundo, no involucrarse, distanciarse de lo material. La consciencia cósmica desmiente eso completamente. En este nivel, la vida ordinaria no se abandona. Se vive con mayor plenitud, mayor presencia, mayor capacidad de estar realmente donde uno está. El maestro Zen lo dice de una manera que siempre me impacta. Antes de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. Después de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. Las actividades son las mismas. La persona que las realiza es radicalmente distinta. Nivel 6. La consciencia divina. El sexto nivel se mueve en territorio que la mayoría de los sistemas filosóficos y espirituales reconocen como el umbral de lo extraordinario. Y debo ser honesto desde el principio. Es el nivel más difícil de describir con palabras precisas, porque lo que ocurre en él desborda el lenguaje ordinario. La consciencia divina, también llamada consciencia del corazón en algunas tradiciones, describe un estado en el que la percepción se expande de maneras que en el quinto nivel no eran posibles. No solo hay quietud interna, no solo hay presencia estable, hay una apertura perceptual hacia la profundidad de las cosas. En este nivel, los reportes de personas que se aproximan a él, tanto desde las tradiciones contemplativas como desde ciertas experiencias espontáneas documentadas, describen una capacidad de percibir la dimensión interior de los objetos y los seres. No de manera mística en el sentido de sobrenatural, sino en el sentido de que la atención ya no se detiene en la superficie de las cosas, sino que penetra hacia algo más profundo. Hay una cualidad de presencia en todo que en estados ordinarios de consciencia no se percibe. El amor es la palabra que surge más frecuentemente. No el amor romántico, no el amor como emoción pasajera, sino algo más parecido a lo que los griegos llamaban ágape. Una apertura radical hacia la experiencia del otro. Una capacidad de percibir la vida en el otro con la misma inmediatez con que se percibe la propia vida. ¿Suena utópico? Quizás, pero considera esto. Hay momentos en que todos hemos experimentado destellos de esto. Momentos de amor profundo, momentos de conexión real con otra persona, momentos de contemplación de la naturaleza en los que algo se abrió y la distancia entre vos y el mundo se redujo de manera que no podés explicar racionalmente. El mito que nadie cuestiona. Hay una frase que aprendiste en la escuela, que tu jefe repite en las reuniones, que aparece en pósters motivacionales y en discursos de graduación. El conocimiento es poder, y todo el mundo asiente. Nadie lo cuestiona, porque suena bien, suena a progreso, suena a que educarte, leer más, saber más, te convierte automáticamente en alguien mejor, en una sociedad mejor, en un mundo mejor. Pero hay un problema, esa frase es verdad a medias. Y las verdades a medias son, en muchos casos, más peligrosas que las mentiras directas. El conocimiento, sí, nos sacó de las cavernas. Curó enfermedades que borraban ciudades enteras del mapa. Nos permitió partir el átomo, enviar instrumentos más allá de la órbita de la Tierra, reescribir las condiciones de nuestra propia existencia. En el espacio de apenas unos siglos, transformó a una criatura frágil y biológicamente mediocre en la fuerza dominante de un planeta. Eso es real, y es extraordinario. Pero el conocimiento también construyó las cámaras de gas. Refinó los virus para hacerlos más letales. Diseñó algoritmos que explotan la psicología humana con una precisión que ningún tirano histórico podría haber soñado. Entregó herramientas de vigilancia masiva a estados autoritarios. Creó armas capaces de borrar civilizaciones. Entonces, ¿el conocimiento es poder? Sí. ¿Es siempre un bien? Absolutamente no. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocas personas discuten abiertamente: los peligros del conocimiento. No como tabú, no como excusa para la ignorancia, sino como un mapa honesto de la realidad, porque entender los riesgos es la única forma de navegar el poder de manera responsable. Riesgos para los estados valiosos. El conocimiento que duele sin lastimar. Empecemos por algo que todos hemos vivido. Hay información que no queremos saber. No porque sea falsa, sino porque es verdadera. Y esa verdad cambia algo que antes funcionaba. Imaginad que querés mucho a una persona. La admiras, te inspira, entonces alguien te cuenta sobre un defecto profundo que tiene, algo que no puedes ignorar una vez que lo sabes. ¿Ese conocimiento te hizo más libre? Tal vez. ¿Te hizo más feliz? Casi seguro que no. Esto no es un ejemplo trivial. Es la estructura de varios tipos de peligro informacional que los especialistas en ética del conocimiento llevan décadas analizando. El peligro de la vergüenza ocurre cuando cierta información, si se divulga,
destruye la reputación de una persona o institución. No porque la información sea injusta, sino porque es verdadera y tiene consecuencias sociales devastadoras. ¿Cuántas carreras científicas se han truncado porque alguien supo algo que no debía saber, o lo dijo en el momento equivocado? El peligro de la decepción va más profundo. Hay creencias que sostienen a las personas, no en el sentido de ilusiones patológicas, sino de marcos de sentido. Cuando el conocimiento destruye esos marcos sin reemplazarlos por nada, no libera, desorienta. La persona que descubre de golpe que su vocación fue un error de identidad, que su matrimonio fue una construcción falsa, que sus valores fundamentales tenían pies de barro, no experimenta iluminación. Experimenta colapso. El peligro normativo es especialmente interesante. Hay normas sociales que funcionan precisamente porque la gente no sabe demasiado sobre sus fundamentos. Cuando investigas a fondo por qué hacemos algo, un ritual, una tradición, una institución, a veces encontrás que la justificación racional es débil o inexistente. Y sin embargo, la norma cumplía una función. Exponerla puede destruirla antes de que nada la reemplace. El peligro del reconocimiento ocurre cuando nombrar algo lo hace real de una manera nueva. Hay condiciones, comportamientos, dinámicas relacionales que existían pero eran manejables mientras no tenían nombre. Una vez que los nombras, una vez que el conocimiento los hace explícitos y etiquetados, se vuelven objetos sobre los que hay que actuar. A veces eso es bueno, a veces amplifica el problema. La pregunta que deberíamos hacernos, y rara vez nos hacemos, es esta: ¿a quién beneficia que esta información circule ahora, en este contexto, de esta manera? El conocimiento no es neutro. Tiene tiempo, tiene contexto, tiene destinatarios. Y no todos los conocimientos son igualmente útiles para todas las personas en todos los momentos. La asimetría que da poder, y lo quita, lo que sabes y lo que no sabes que no sabes. Hay un concepto que cambió para siempre cómo entiendo las relaciones humanas: la asimetría de información. Es simple en teoría, devastador en la práctica. Dos partes que interactúan, pero una tiene información que la otra no tiene. Y esa diferencia no es inocente, es estructural, es fuente de poder. El peligro de los sistemas de información es estructural. Los sistemas que creamos para gestionar el conocimiento no son neutrales. Tienen arquitecturas que favorecen ciertos tipos de información sobre otros, ciertas formas de pensamiento sobre otras, ciertos actores sobre otros. Un algoritmo de recomendación que optimiza para el tiempo de pantalla va sistemáticamente a favorecer contenido que genera más reacción emocional, más indignación, más miedo, más deseo. No porque haya nadie malvado diseñándolo para ese fin, sino porque eso es lo que produce los comportamientos que la función objetivo premia. La consecuencia a nivel de sociedad es que los sistemas diseñados para hacer circular el conocimiento están, en muchos casos, haciendo circular exactamente el tipo de información que es más peligrosa según todo lo que hemos discutido hoy. Información que activa respuestas emocionales, que refuerza sesgos, que genera asimetrías, que distrae de lo que importa. El peligro de la inteligencia artificial lleva esto a un nivel cualitativamente diferente. Los grandes modelos de lenguaje como los que hoy están disponibles al público general son sistemas de una capacidad sin precedentes para procesar, generar y distribuir información. Y plantean preguntas radicalmente nuevas que la ética del conocimiento tradicional no tenía herramientas para responder. ¿Qué pasa cuando un sistema puede generar desinformación convincente a escala industrial, a un costo prácticamente cero? ¿Qué pasa cuando los deepfakes hacen imposible distinguir un vídeo real de uno fabricado? ¿Qué pasa cuando los modelos de lenguaje pueden personalizar narrativas persuasivas para cada perfil psicológico individual? La asimetría de información que existe hoy entre las corporaciones tecnológicas y los usuarios individuales ya es enorme. La que existirá en 5 años es difícil de imaginar. Pero hay un peligro más sutil que también merece atención: los riesgos del desarrollo mismo de estos sistemas. Los sistemas de inteligencia artificial se entrenan en datos producidos por humanos. Esos datos contienen todos los sesgos, todas las asimetrías, todos los peligros que hemos descrito. Un sistema entrenado en Internet va a aprender, entre otras cosas, todos los patrones de desinformación, todos los sesgos históricos, todas las narrativas de poder que estructuran el conocimiento humano. Y luego ese sistema va a ser consultado como si fuera una fuente objetiva. Hay algo profundamente paradójico en esto.
La tecnología que podría democratizar el acceso al conocimiento como ninguna otra en la historia también podría convertirse en el sistema de concentración de poder informacional más eficaz que jamás haya existido. Depende de cómo se diseñe, depende de quién tenga acceso, depende de qué se optimice, y depende, en última instancia, de si las sociedades deciden que estas son preguntas que merecen atención pública, o si se las dejan resolver a las empresas que tienen interés económico en ciertos resultados. Lo que esto significa para vos. Llegamos al final, y no voy a cerrar esto con una solución, porque no tengo una, y desconfía de quien la tenga. Lo que sí tengo son preguntas, y creo que las preguntas son más honestas que las respuestas cuando estamos navegando territorio genuinamente complicado. ¿Qué haces con un mundo donde el conocimiento es simultáneamente la herramienta más poderosa que existe y un vector de riesgo real? No optas por la ignorancia. Eso es claro, la ignorancia no protege. Simplemente te deja sin herramientas en un mundo donde otros sí las tienen. Pero tampoco podés relacionarte con el conocimiento de la misma manera ingenua con la que el siglo XX lo hizo. La idea de que más información siempre es mejor, que la educación automáticamente produce ciudadanos más libres, que la tecnología necesariamente nos lleva hacia el progreso. Esas son ficciones cómodas que no podemos seguir sosteniendo. Lo que podés hacer, lo que creo que todos necesitamos aprender a hacer, es algo más sofisticado: ejercer discernimiento. Preguntar de dónde viene la información. ¿Quién se beneficia de que circule? ¿A quién favorece la asimetría? ¿Qué se está enterrando bajo el volumen de ruido? ¿Qué sesgos están operando en vos cuando procesás esto o aquello? ¿Qué sistemas están diseñando tu acceso al conocimiento y con qué objetivos? Eso no es paranoia, es alfabetismo epistemológico, y en el mundo en que vivimos, es tan urgente como aprender a leer lo fue en otro momento. El conocimiento es poder, sí, pero el poder sin sabiduría es simplemente la capacidad de cometer errores a mayor escala. La sabiduría empieza por reconocer que el conocimiento mismo tiene límites, tiene riesgos, tiene contexto. No para paralizarnos, sino para que podamos usarlo con más responsabilidad, con más intención, con más conciencia de lo que está en juego. Eso es todo. Gracias por tu atención. El peligro de la asimetría de información es que crea condiciones estructurales para la explotación. No necesariamente por malicia, a veces simplemente porque quien tiene la información toma decisiones que lo favorecen a él, sin considerar que la otra parte no puede evaluar si esas decisiones son justas. Esto tiene consecuencias a nivel individual, organizacional y político. Cuando los gobiernos tienen acceso a información masiva sobre los ciudadanos, sus movimientos, sus comunicaciones, sus relaciones, y los ciudadanos no tienen acceso equivalente a la información sobre el gobierno, la democracia se vuelve una ficción. Votar sin información real no es ejercicio del poder, es teatro. El peligro del develamiento es la contracara. A veces, revelar información que estaba oculta no equilibra el poder. Lo transfiere abruptamente de un lado al otro, con consecuencias impredecibles. Pensá en los whistleblowers, las personas que filtran información interna de organizaciones. A veces son héroes que salvan vidas. A veces desestabilizan estructuras que, con todos sus defectos, sostenían cosas que importaban. La Wikileaks de Assange reveló atrocidades reales. También comprometió identidades de personas en zonas de conflicto que luego fueron en riesgo. ¿El conocimiento fue un bien? Depende de quién seas y qué perdiste. El peligro de la distracción y la tentación opera de manera más sutil. En la economía de la atención en la que vivimos, el conocimiento compite con el entretenimiento, el escándalo, el clickbait. No es que la gente sea tonta, es que los incentivos están diseñados para capturar la atención, no para cultivar la comprensión. Sabemos más datos que nunca, y entendemos menos que nunca los sistemas que nos gobiernan. Saber muchas cosas no es lo mismo que comprender algo en profundidad. Y confundir los dos es uno de los grandes errores de nuestra época. El enterramiento de la información y los modelos que seguimos. Cuando saber demasiado se convierte en saber nada. Existe un fenómeno que cualquiera que haya buscado algo en Internet en los últimos años reconocerá: la inundación de información. Cuando hay tanta información disponible sobre un tema, cuando hay tantos artículos, tantos estudios, tantas opiniones en circulación, la información verdaderamente importante queda enterrada bajo toneladas de ruido. No desaparece, sigue ahí, pero encontrarla se vuelve tan difícil que funcionalmente es como si no existiera. El peligro del enterramiento de información describe exactamente esto. En lugar de suprimir la verdad, simplemente la ahogas en volumen. Es una forma de censura.